Muy amados hermanos, les saludamos con gran afecto en el amor de Cristo. Que el Espíritu del Señor les siga bendiciendo, ¿no? Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos, que están los 11 referidos a un hecho puntual en la Escritura y que está ligado claramente a un matrimonio que, tomando acuerdo entre ellos, decidieron mentir al Señor. Por lo tanto, tomar una decisión muy equivocada, muy lamentable para ellos, pero también lamentable por las consecuencias que debieron asumir, ¿no? Hechos capítulo 5, leo desde el verso 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo. Verso 6. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a Safira, ¿no? Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Obviamente mintiendo. Verso 9, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén al Señor. Me imagino que si nada dijésemos ahora respecto de esta porción de la Escritura, usted ya tiene una visión respecto de esto, ¿verdad que sí? Claramente Ananías y Safira tomaron una decisión, pero una decisión equivocada. Y con la consecuencia, ¿cuál es? Bueno, pagaron con sus vidas haber sido no cuidadosos en hacer aquello que agrada a Dios y no buscar la posibilidad de tomar ventajas respecto de lo que ellos querían manifestar. ¿Cuál es el contexto en que nos estamos moviendo, amados hermanos? ¿Por qué Ananías y Safira llega a esta situación? Si usted me acompaña al capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, mire por favor versículos 44, 45. Hechos 2, 44, 45. Perdón, no olvidemos, solo como un antecedente, no olvidemos que en Hechos capítulo 2 está toda la
manifestación de cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, ¿no?, sobre aquellos 120 discípulos que estaban en el aposento alto, y todos profetizaron y todos anunciaron, todos predicaron. Predica Pedro y se convierte en las 3.000 primeras personas que son bautizados en el nombre de Jesucristo. Y se establece, a partir de ese momento, se establece la iglesia entonces. Versículo número 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso es que el versículo anterior dice, los que habían creído estaban juntos y tenían en común, sentían que eran una familia, sentían que eran un pueblo. Nada era particular, nada era de uso personal. Todo le pertenecía a esa hermosa comunidad que se estaba formando, que se estaba levantando. Versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, ¿cómo no?, y teniendo favor con todo el pueblo. Mire la consecuencia de esa relación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos se encargaban de la comunión, se encargaban de que no hubiera necesidad, se encargaban de compartir todo lo que había, no, se reunían constantemente, no dejaban de estar juntos y compartían todo, compartían el pan, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios el Señor por todo lo que Él les daba. Si usted me acompaña, por favor, en el capítulo 4, mire el versículo 32 y 33. Dice el 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando hay varios cuerpos, cada cuerpo tiene su propio corazón, obviamente. No, aquí dice que esta multitud eran de un corazón y un alma. Está hablando de un sentido de cuerpo. Entonces ellos eran parte de un solo cuerpo. Eso está diciendo. Eso es lo que se manifiesta entonces. Eso es lo que luego el apóstol va a explicar en Efesios capítulo 1, versículos 21, 22. Cuando dice que al levantar el Padre a Jesús de entre los muertos, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, un solo cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los discípulos, esta iglesia naciente, esta iglesia que estaba en formación, lo entendieron sin clases, sin teología. Entendieron que todos eran parte de un solo gran cuerpo. Por lo tanto, entre ellos no habían diversos corazones. Había un corazón, una solamente, una sola alma, que es la mente, el alma que el Espíritu de Dios les provocaba en la comunión en que estaban. Mire por favor cómo sigue el verso 32. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso, dijo, qué hermoso, ¿no? Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, verso 34, no había entre ellos ningún necesitado. Ya lo habíamos visto antes en el capítulo 2. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, esta era una práctica habitual. El que tenía más de una casa, el que tenía más de un terreno, lo vendían, tomaban el dinero y lo traían, para que no hubiese necesidad en este cuerpo único que se estaba formando en torno a Cristo el Señor.
¿Qué hacían con el dinero? Verso 35, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Muy bien, verso 36 y 37 va a citar un caso particular. Entonces José dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hermano José, que era levita de la tribu de Leví, era parte de la tribu que estaba apartada para el servicio en el templo al Señor. Debo decir que como levita tenían una palabra de Dios desde el primer pacto, desde la ley de Moisés. El Señor dijo respecto de los levitas que no había que darle a ellos heredad en la tierra. Él dijo a ellos, no le repartan, repártanse entre las 11 tribus restantes, repartan toda la tierra, repartan los campos de trabajo, repartan toda la riqueza. A la tribu de Leví asígnenle un lugar donde estar, donde vivir, pero a ellos no le den heredad, porque dijo Jehová Dios, yo soy su parte y yo soy su heredad. Aleluya, decimos, quienes vivimos algo de esa experiencia. Aleluya, decimos. Este levita había adquirido una propiedad, pero cuando recibe la palabra de Dios, cuando recibe la revelación de Cristo, cuando entiende esto del cuerpo, entonces él va también y vende esa propiedad y toma el dinero y lo trae a los pies de los apóstoles. Y hasta ahí todo hermoso, todo bien. Pero, capítulo 5, verso 1, pero, así parte este tiempo, esta parte del escrito, pero dice, cierto hombre llamado Ananías, que tenía una mujer que se llamaba Zafira, también ellos vendieron una propiedad. Podríamos intentar elucubrar con qué finalidad vendieron la propiedad. Porque está el hecho de la venta, está el hecho del acuerdo que tomaron, está el hecho de distribuir el dinero de cierta manera. Pero sobre todo eso está el hecho de tomar el acuerdo y venir donde los apóstoles y decirles, bueno, hemos vendido esta propiedad en tanto y aquí está el valor de la propiedad. Claramente está señalado así. Es interesante cuando en el versículo 2 no hemos olvidado que Ananías y Zafira ellos eran dueños, tenían una propiedad. Y la vendieron. Pero en el versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sacó, quitó, robó del precio. Lo hizo él sabiéndolo también su mujer. Sustrajo del precio. Si usted me acompaña, creo que vale mucho la pena. Va a observar conmigo en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Que va a utilizar ese término de sustraer, de hurtar, de robar. Robar lo que uno, hermanos, porque hay que entender un poquito cómo se administra el reino de Dios. Nosotros habitualmente hablamos de mi vida, de mi cuerpo, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi dinero, finalmente todo es mío. Uno cree que todo es de uno. Y nos hemos olvidado de que fuimos comprados por precio. Nos hemos olvidado de que hay uno que pagó por nosotros. Nos libró de la muerte eterna y pagó un alto precio para que seamos de Él. Y si yo soy de Él,
Hermanos, lo que tengo, ¿de quién es, por favor? ¿Quiere un poco más de claridad? Cuando siglos atrás existía la esclavitud física entre humanos, entre hombres, un esclavo era comprado por precio y le pertenecía a su dueño. Le pertenecía para vida o para muerte. El dueño podía darle muerte y nadie lo iba a acusar de nada. El esclavo le pertenecía absolutamente. Y cuando al esclavo se le traía una mujer esclava también, o él se enamoraba de una esclava, pedían permiso y finalmente se unían y eran un matrimonio, no solo él, también ella le pertenecía al amo. Y cuando tenían niños, porque ellos eran esclavos y le pertenecían a su amo, todos los niños que tenían eran pequeñitos esclavos que iban creciendo como tales, y desde que estaba en el vientre de su madre, ese bebito esclavo le pertenecía a su dueño, a su amo. Entonces ese esclavo que estaba casado y que tenía hijos, podía hablar de su mujer, podía hablar de sus hijos. O sea, equivocadamente podía decirlo, pero la esencia, nada era suyo, nada. Porque él había sido comprado, le pertenecía a su señor. A veces por descuido, hermano, por no prestar atención a la palabra, nosotros perdemos de vista que hemos sido comprados. ¡Aleluya! Gloriosamente hemos sido comprados. Alguien pudiera, por la forma en que lo estamos presentando hoy, alguien podría decir, no, pues entonces no me gusta ser esclavo. Ok, muy bien. Muy bien, si no le gusta que Cristo, el bendito Hijo, haya pagado por precio de sangre su liberación, entonces puede volverse al pecado. Pero no pierda de vista que la paga del pecado es muerte. Y no es muerte física, no, es muerte por la eternidad, lejos de Dios, lejos de la casa, lejos de la presencia de Dios. Si aquello lo prefiere, muy bien, usted puede decidir. A mí me parece glorioso que el bendito Hijo de Dios haya pagado por mí cuando yo no valía nada y no tenía nada que ofrecer, nada presentable. Me parece tan hermoso, de tanto amor, que Él se haya entregado por mí y me haya rescatado de la muerte eterna, de la pudrición del pecado, me haya hecho nueva criatura y más encima ahora me haya metido en la casa y sea su hijo, y porque soy hijo y el Espíritu da testimonio de ello, entonces soy heredero de la casa del Padre y soy coheredero con Cristo, el mismísimo Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo no le va a parecer hermoso, hermano? Entonces, el punto de la esclavitud es que uno debe, por la palabra, llegar a entender que si somos siervos de Dios, cuando alguien confiesa, usted y yo confesamos, Jesucristo es mi Señor, ¿qué está diciendo? Él es mi dueño, Él es mi amo, Él me compró, le pertenezco a Él, toda mi vida le pertenece a Él. Malaquías capítulo 3, ¿qué dijo el Señor en el primer pacto todavía, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Malaquías capítulo 3, mira el versículo 8. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará? Y uno podría decir, no, yo nunca tomaría nada de lo que es de Dios. ¿Y qué hay de su cuerpo? ¿Y qué hay de su vida? ¿Y qué hay de su pensamiento? ¿Y qué hay de sus acciones? ¿Y qué hay de su mujer si está casado? ¿Y qué hay de sus hijos si los tiene? ¿Y qué hay de su dinero? ¿Y qué hay de su trabajo? ¿Y qué hay de la gloria que a veces consigue cuando es reconocido porque algo hizo bien, porque le fue bien en los negocios, porque es el mejor trabajador, porque le acaban de subir el sueldo? ¿Qué hay de la gloria que recibe? ¿Se la guarda o la ofrenda aquel que es el dueño de nuestra vida? La pregunta de Malaquías 3:8 es, ¿robará el hombre a Dios? Y el mismo Señor responde, pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es en vuestros diezmos y ofrendas. No es el punto hoy, pero aquí está diciendo que el hombre le roba a Dios. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo yo le voy a robar si la plata es mía, si el trabajo es mío, el negocio es mío, la empresa me pertenece? Le pertenece en administración, hermano.
Ese sueldo que tiene lo tiene a causa del trabajo. Sí, pero el trabajo lo desarrolla, lo ejerce por la gracia que tiene, por la capacidad que tiene. ¿Y me puede decir cuándo usted compró esa capacidad? ¿Cuándo la inventó? ¿Cuándo surgió de usted? Porque usted es alguien extraordinario. O la gracia, la capacidad, el conocimiento, el grado intelectual que ha desarrollado, es todo gracia, bendición, misericordia de Dios. No, aquí me va bien en el negocio, sí, porque Dios, el Señor, le da sabiduría para hacerlo bien. ¿No? Es por eso, pues, pero todo es administración, pues. Si usted entiende que le pertenece a Dios, todo lo suyo le pertenece a Él, obviamente, ¿cómo no? Entonces el punto es, ¿robará el hombre? ¿Por qué dice que le robará con los diezmos y la ofrenda? Porque los diezmos y las ofrendas son una parte pequeñísima, muy pequeña de todo lo que Dios ha puesto en administración en sus manos. Pero Dios dio mandamientos sobre esa parte de los ingresos. Y cuando el hombre no obedece a ese mandamiento, está tomando no solo lo que Dios le ha entregado en administración para su uso, sino que está tomando, está sustrayendo lo que es de Dios absolutamente y que debe serle entregado a través del servicio ministerial. Vuelva conmigo a Hechos capítulo 5, dice que Ananías y Zafira sustrajeron. Alguien podría decir, pero ¿cómo va a estar robando, sustrayendo? Sí, la propiedad de ellos. Bueno, Pedro le va a decir luego. Le va a decir, mira, tu problema aquí, Ananías, y después se lo va a decir a Zafira. El problema de ustedes es un problema de decisión. ¿Por qué tomaron tan mala decisión? Pedro le dice, si no vendías la propiedad, ¿acaso no era tuya? Sí, pues. Y si la vendías y te guardabas todo el dinero, ¿acaso no te pertenecía? ¿Verdad? Pues dijo. Entonces, ¿por qué trajiste una parte del dinero? Diciendo que eso era el valor de la propiedad. Si tenías tú una necesidad puntual, primero debiste resolverla como cuerpo, con el entendimiento de cuerpo, claramente. Debiste haber traído todo y haber dicho, miren, pero consideren por favor que yo tengo esta situación, que requiero esto o aquello, por favor considérenlo. Suficiente. Por último, pudieron haber dicho, miren, nuestra fe no es muy firme todavía y nos preocupan los próximos meses que vienen, entonces hemos tomado una porción, la tenemos guardada aquí en este bolsito y todo lo demás lo hemos traído para aportarlo, para ofrendarlo. Pero ellos decidieron tan mal, creyeron que podían engañar a los apóstoles y a Pedro, que estaba haciendo cabeza en ese momento. Creyeron que podían engañar a los apóstoles, pero no se dieron cuenta que quien guiaba la iglesia del Señor, quien gobernaba la iglesia del Señor, era el mismo Espíritu del Señor. ¿Y quién se puede esconder, hermanos, amigos? ¿Quién se puede esconder de la presencia y de la acción del Santísimo Espíritu de Dios? Salmo 139, ¿dónde huiré, Señor, de tu presencia? Dice el profeta allí. ¿Dónde huiré, Señor? Si me voy a los cielos, tú estás ahí. Si me entierro en las profundidades de la tierra, tú estás allí. Si me voy allá donde se levanta el sol o donde se pone, donde sea, me asirá tu diestra. Porque Él lo llena todo, pues. Entonces el punto es, qué tremendamente lamentable la decisión de Ananías y Zafira. Y qué lamentable que esté ligado con dinero, hermanos. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, no se puede servir a dos? ¿Se acuerda?
No se puede servir a dos señores. No, porque si tiene dos señores, siempre va a tener que preferir a uno y abandonar al otro. Va a adorar a uno y va a despreciar al otro. Entonces, un hijo de Dios, hermanos, amados hermanos y hermanas, un hijo de Dios debe tener claridad en su vida para que en la toma de decisiones no se equivoque. ¿Quién es su Señor? Ese es el punto. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su amo? ¿A quién va a servir? ¿A quién va a adorar? ¿Ante quién va a doblar sus rodillas? ¿Ante el dinero? ¿Ante los negocios? ¿Ante el trabajo? ¿Ante el título? ¿Ante la sociedad? O como dirá la Escritura en la carta de Pablo a los romanos, porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Debo terminar, pero no sin antes hacer notar las consecuencias de una decisión mal tomada. Decisión tomada sin prestar oído a la voz del Señor, sin prestar oído a la voz del Espíritu del Señor. Decisión equivocada, mala absolutamente, por no ser consecuente con este proceso tan hermoso que tenemos, en que Cristo el Señor murió por nosotros. Nos rescató de la muerte del pecado para darnos vida con Él eternamente y para siempre. Pero para que eso se logre, necesitamos mantener nuestra fidelidad al Señor. Viene Ananías, Pedro trata con él y le dice, qué pena, Pedro, no me mentiste a mí me da más o menos lo mismo. El problema es que le mentiste al Espíritu Santo de Dios. Y dice que al escuchar esas palabras, Ananías cayó muerto. Vinieron unos jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, lo llevaron y lo sepultaron. Pasó un espacio como de 3 horas, dice. Y llega Zafira. No sabía lo que había pasado con su marido. Y tenía que ser así, porque no se trata de que alguien reaccione en forma condicionada. No, pues la reacción tiene que ser del alma, natural. Debe ser así. Entonces llega Zafira y Pedro la llama y le dice, mijita, ¿vendiste en tanto la propiedad? Señalándole la mitad de precio que trajeron. Y ella vuelve a mentir. ¿Por qué digo vuelve a mentir? Porque ya se habían concertado primero con su esposo en eso. Y ahora lo declara entonces. Sí, dice, lo vendimos en tanto. Ay, le dice Pedro, qué terrible. ¿Por qué se concertaron en mentir al Espíritu de Dios? Allí están los jóvenes que sacaron el cadáver de tu marido y lo han sepultado. Y ahora te van a sacar a ti también. También ella muere y también es sepultada y dice que entró temor en la iglesia y en todos los que conocieron la situación. Y cómo no, decimos. Amigos y hermanos, esta palabra de Dios no tiene que ver nunca, líbrenos el Señor, podría haber ninguna intención ni la más vaga de intimidar a nadie. Ni, como se dice en la jerga popular, ni meterle cuco a alguien en particular. Hermanos, líbrenos el Señor. Hemos conocido, hemos leído el texto de Pablo a los Corintios, que dice que nosotros no somos, por gracia de Dios, no somos de los que medran falsificando la palabra de Dios. No usamos la palabra de Dios ni para ofrecer placer, bienestar y bienes materiales, ni para asustar y por lo tanto engañar a nadie. Nunca, líbrenos el Señor. Pero la palabra del Señor está escrita de esta manera y de esta manera debe ser predicada. ¿Cuál es el llamado? Cuidemos nuestras decisiones. Seamos correctos en nuestra forma de vida. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios que se manifiesta a través de su palabra. David dirá, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si la palabra del Señor nos guía, si la palabra del Señor nos alumbra, si la palabra del Señor provoca claridad en nuestro caminar, hermanos, amigos, nunca tropezaremos y por lo tanto nunca caeremos.
Será hermoso entonces llegar al final de la carrera y decir, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Ahora solo esperamos, aleluya, el premio, el galardón del Señor que dará a todos aquellos que amamos su venida. En el nombre del Señor Jesucristo sean bendecidos. Les exhorto a cuidar sus decisiones. No lo haga con una cabeza temporal y carnal. No lo haga con unos ojos que manejan lo que ven solamente. No lo haga con un corazón engañoso. Lo dice Jeremías, ¿no? Un corazón engañoso, torcido, ¿no? Que no reconoce plenamente al Señor. Hágalo conforme a la palabra del Señor. Hágalo conforme al trato que el Espíritu del Señor tiene con nosotros, con todos nosotros, también con usted. Aprenda a oír la voz del Señor. Aprenda a sujetarse y seamos en todo esto bendecidos, como obreros, como hijos, como herederos del reino de los cielos. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.